si existe en la historia del fútbol un personaje mayor que él. Nombres que creo que pueden dar juego dentro de la carrera de Javi. Y se plantó en la mesa con los novios. Pablo Alfaro y Javi Navarro. Llegaron a inventar la palabra lunitis porque los lunes nunca iba a entrenar. No entra por ahí ni el viento. El 11 erótico festivo de la carrera, en este caso de Javi Casquero. 11 personas. ¿Por qué lo llamo erótico festivo? Bueno, pues porque son variedades ya no es puramente futbolístico. Algunos sí. Yo he intentado combinar, en general, nombres que creo que pueden dar juego dentro de la carrera de Javi. Vale. Algunos combinan el ser buenos personajes con ser buenos futbolistas y otros igual eran más personajes que futbolistas, pero bueno, hay de todo. El primero es alguien que, claro, no es mejor futbolista que personaje porque debería haber sido muy buen futbolista para ser igual de futbolista que de personaje. Porque tú me has contado a veces, Javi, que igual el mayor personaje con el que has jugado en tu vida es mi portero en el 11, Frode Olsen, el noruego del Sevilla. Increíble, portero internacional de la selección de Noruega. Y no sé, sinceramente, si existe en la historia del fútbol un personaje mayor que él. Empezamos bien el 11. ¿Ves? Es Me que encanta. esto ya me gusta ya. O sea, tiene tantísimas anécdotas. Fue mi compañero de habitación y es de esas personas que estás deseando llegar al vestuario para ver qué le ha pasado o qué te puede contar. Para que pasen cositas. Claro, yo llego al Sevilla con muchísima ilusión y nos vamos de pretemporada. Y lo primero, de las primeras cosas que pasan es que en una cena se levanta Frode Olsen, tipo de 1,95, imponente, y pide permiso a Joaquín Caparrós, que es el entrenador, porque dice que él canta ópera. Claro, dice, ¿cómo que canta ópera? Dice, sí, mister, que yo canto muy bien y tal, y quiero cantarle al equipo y tal. Pero él hablando bien, porque ya era su segunda temporada en Sevilla. Y se puso a cantar ahí, Fígaro, pero a todo volumen, o sea, la gente volviéndose loca allí, aplaudiendo. Claro, nosotros nos quedamos así, bueno, ¿esto de dónde ha salido? ¿Sabes? Y es un auténtico personaje. Tiene 1000, pero quería destacar que un portero de tu equipo se ponga a cantar ópera. Sí, Y luego algo que ahora sería imposible por las redes sociales y por los móviles, que es que justo antes de un partido está en un semáforo y están los típicos novios que se acaban de casar. Hombre, Frode, el portero de Sevilla y tal, ¿te vienes a la boda que vamos a celebrar y tal? Dice, sí, claro. Y se plantó en la mesa con los novios en la boda justo antes de un partido. Claro, le llaman a Paco Gallardo y dice, oye, Paquito, Paco Gallardo, seleccionador de la Sub-20, que tu portero está aquí en una boda. Dice, pero ¿eso cómo va a ser? Sí, se presentó en la boda y estuvo en la boda de dos personas que se habían casado y que no conocía conocía el partido. No conocía absolutamente de nada. Y se presentó él allí solo. Qué personaje, tío, me encanta. O sea, increíble. Bueno, también hay una anécdota reciente, ¿no? Sí, Hay una de un correo. Él tuvo el detalle hace poco de escribirle al Sevilla un correo electrónico diciendo que cómo conseguía entradas para y que ver al si se Sevilla, acordaban. y que si se acordaban de él, que había jugado en su día en el Sevilla. Esa es la parte. Yo espero que adjuntara la típica ficha de la liga, en plan, soy este, por si acaso queréis chequearlo. Y al final el Sevilla tuvo el detalle de invitarlo al partido. Que menos. Yo espero que le invitaran también al postpartido, porque claro, a las bodas. igual hay que rescatarlo para la causa. Tío, divertidísimo. Si me caso, le invito a mi boda. O sea, solo por... Lo peor es que va a ir. O sea, seguro, no lo digas porque va a ir. Que cante en tu boda. Que cante ópera, o sea, que haga lo que quiera, vamos. O sea, increíble. Un tío fantástico. Hemos puesto el listón alto. Seguimos con el 11, con esa defensa que tiene su miga. A ver, cuéntanos. Es una defensa muy sevillista, porque es que aquel Sevilla de Caparrós, bueno, pues tenía mucha gente ahí detrás que daba juego. Uno es probablemente el mejor lateral izquierdo para muchos de todos los lateral derecho, perdón, de todos los tiempos, que es Dani Alves. Un hombre que ahora nos suena a leyenda, pero Javi, cuando llega al Sevilla, poco desubicado, ¿no? Igual, ¿no? Sí, era un poco personaje. Le costó adaptarse, sí, es ese periodo de adaptación que tienen muchas veces los jugadores, y esos primeros 6 meses Caparrós no sabía dónde ponerle, porque le ponía lateral derecho, pero no era un chico que defensivamente fuera fuerte, ¿no? Y luego lo puso de extremo derecho, tampoco, porque bueno, ahí empezó a aparecer también Jesús Navas. Le llegó a poner algún partido a ratos de media punta y bueno, todos pensábamos que era un gran jugador, pero nadie se imaginaba luego lo que llegó a ser. La temporada siguiente, de repente, jugamos un partido contra el Real Madrid, se hace unas trenzas, cambia de look,
le metemos 4-1 al Real Madrid, se va al Mundial Sub-20 y cuando volvió parecía Cafú, o sea, era una cosa de locos. Cogía el balón en nuestra área y terminaba en la otra todas las veces, o sacando centro, disparando a portería, brutal el cambio que pueden pegar a veces los jugadores de un momento a otro. O sea, no llegaron a fichar a Dani Alves siendo Dani Alves, claro. O sea, ficharon el proyecto de un buen jugador que luego fue espectacular la carrera que tuvo. Yo no sé si le escuché alguna vez a Víctor Horta contar que en la primera temporada llegaron a hablar, pues Monchi y tal, diciendo igual nos hemos equivocado con este tío porque está perdidísimo. Es que... y fíjate luego en lo que ha evolucionado. Sí que la verdad, son ese perfil de jugadores, igual que hablaba con Sergio, en el que creen muchísimo en sus posibilidades. Son capaces de hacer cosas que ellos se lo imaginan y lo llevan a cabo. O sea, le pegaba el balón fenomenal, o sea, tiraba las faltas. O sea, son jugadores que dentro de sus capacidades luego las explotan al máximo para luego llegar a ser estrellas mundiales. Pues no es un gran jugador, no, es uno de los mejores laterales derechos de la historia. Te quiero hacer un paréntesis porque acabas de nombrar a Monchi. Tú fuiste el segundo fichaje de Monchi. O sea, que también ha debutado como comentarista de Dazón. Claro, luego os encontráis aquí. Sí, la ha tenido también Dazón fichándolo. Pero él sí, fue... ¿Quién fue el primero? Creo que fue Antonio Notario. Fue Notario, el portero. Portero, me acuerdo, sí. Y en mi caso sí que, como yo había jugado algún partido ya con el Sevilla cuando estaba contra el Sevilla cuando estaba en segunda, yo ahí voy al Atleti B, que estaba en segunda división, y recuerdo que él lo cuenta, que él fue a verme un Levante Atlético Madrid B, en el que fue ese partido y bueno, yo creo que ya tenían informes míos anteriormente, porque Pablo Blanco también, alguna vez que le hemos entrevistado en alguna previa, no, yo di buenos informes, ahora se apunta todo el mundo, ¿sabes? Pero bueno, el que me fichó en ese momento fue Monchi. En ese momento era quién es Monchi, ¿no? En el sentido de que cuando te dicen a ti Monchi, tú dices quién es Monchi, ahora tú lo recuerdas y dices, hostia. Claro, también con Caparrós había coincidido en la selección de Castilla-La Mancha cadete, también me conocía. También cuando había jugado contra el Recre había hecho buenos partidos. Esta temporada yo con el Atleti B le marqué gol al Recre. Bueno, a veces se dan muchas circunstancias que son las que te llevan el camino para ir a un equipo. He tenido que hacer un 5-3-2, porque claro, hay tres centrales que es que... o sea, tenía que ser un equipo con tres centrales. El jefe de esta defensa, luego la pareja va a salir sola, pero el jefe es Pepe Prieto. Capitán. Son jugadores que marcan. La verdad que ahora cuando echas un poco la vista a las plantillas y a los equipos, ahora que estoy mucho a pie de campo, echan de menos esos líderes, esa gente que habla, esos capitanes, ¿no? en los vestuarios, que quizá parece que ha pasado tanto tiempo, pero no hace mucho, y que estaban, y yo creo que son referentes para que luego determinadas cosas que ves de comportamientos de chicos jóvenes no sucedan. Bueno, pues yo creo que él... se identifica mucho con este perfil de jugador. También he tenido la suerte de que ha sido mi compañero de habitación, auténtico personaje, muy buen tío, muy buena persona, muy capitán, defendía a sus compañeros y creo que sobre todo eso es lo que te marca, ¿no? Que siempre sus compañeros estaban por encima de todo y luego un central de los de aquella época, central marcador que por aquí no pasa nadie. ¿Puedes contar, Javi, la del campo de golf de Pepe Prieto? Es una petición personal que te hago. Bueno, tengo que decir que es un tío que le he visto, yo creo que sufrir todos los momentos del fútbol de su vida. Él tuvo una lesión muy joven de rodilla y yo le recuerdo siempre tomando antiinflamatorios y con un pulpo puesto siempre de hielo. O sea, antes y después de los entrenos y los partidos siempre iba con un pulpo de hielo porque se le ponía la rodilla súper inflamada. Y claro, la carrera continua en aquella época cuando íbamos a Isla Canela a correr el campo de golf, pues no eran los entrenamientos que se hacían antes. Antes te ponían a lo mejor a correr casi una hora de carrera continua. Eso, ahora ya no se entrena así. Y claro, a él la carrera continua la llevaba mal. Entonces, lo primero que hacía cuando íbamos al hotel era pedir el plano del campo de golf para ver por dónde podía recortar para llegar a la meta antes. ¿Sabes? Él veía los recortes. Claro, y una de estas se metió por un lago que no tenía salida. Cuando ya le cubría por aquí, se tuvo que dar la vuelta. Tuvo que ir un buggy a recogerle, porque no aparecía dónde está Pepe, dónde está Pepe. Bueno, Pepe se había perdido, claro, nosotros ya esperándole. Claro, y llegó lleno de pinchos, de tal, no sé qué, lleno de barro. Los podría nombrar por separado, pero es que a mí me sale hacer el pack, ¿no? Sí. Porque son Pablo Alfaro y Javi Navarro. Sí, pues centrales en la que cuando ahora cualquier chico quiera ser central, pues que se vea vídeos de cómo se marcaba en aquella época. Sí. O sea,
cómo referenciar balón y como diría Simeone, y rival. Contundencia, ¿no? Sí, contundencia, pero sobre todo la defensa de área. Ahora cuando ves que el central pierde la marca porque le distrae el balón, bueno, pues estos centrales no lo hacían así. En todo momento estaban bien referenciados, bien orientados, porque sabían que su fortaleza era la concentración y el marcar, ¿no? Y ahora mismo se prioriza mucho más los defensas, que tengan buena salida a balón, que sea más estético, pero en aquella época ellos sabían cuáles eran sus carencias y cuáles eran sus fortalezas, y en lo que ellos eran muy buenos eran en las marcas, y en eso eran fantásticos. Eran jugadores que obviamente salen mucho más pues entradas y tal. Es que Pablo Alfaro como médico más quirúrgico. Exacto. Las daba bien, daba poquitas, pero muy buenas. Sí, Muy buenas, sabía dónde dar. Además, en este caso, era como que asimilaba muy bien, te daba la entrada y él ya sabía que era roja. Yo le he visto que antes de que el árbitro le sacara la roja, él irse. Ya, o sea, irse, ¿no? Es roja rojísima, ¿sabes? Recuerdo una pata que le dio a Etienne, que él directamente se fue con la pierna aquí, y él directamente se fue ya a vestuario diciendo... Etienne, por lo rápido que era Etienne, dice, o le paro así o... Y luego Javi quizás no controlaba tanto su fuerza, o sea, físicamente una bestia, y claro, cuando iba al cruce, cuando iba al choque, o sea, era una fuerza desmedida, estaba fortísimo y al que cogía por delante lo destrozaba. La pregunta que yo siempre me he hecho con esta pareja es, ¿vosotros notabais en los rivales el decir, miedo, adiós, que hoy juego contra Pablo Alfaro y Javi Navarro? O sea, ¿notabais ese temor que infundían? Yo he visto a Tote jugamos un Sevilla-Valladolid, yo creo que no recibió ningún balón en nuestro propio campo. Todo lo venía a su propio campo a tocar el balón, por allí no quería pasar nadie. Y yo he pasado miedo porque a mí me colocaban en el primer palo, claro, yo digo, madre mía, yo rezaba cada córner, digo, por Dios que no vengan estos por detrás a una disputa porque me van a llevar por delante y me van a matar, ¿sabes? Porque en aquel momento es que no controlaban. Pero sí, o sea, las barbaridades que se decían antes de... A mí todo este vocabulario que existe dentro del terreno de juego, eso ha existido siempre. Claro. Y al final el sacar al rival del partido, toda esta guerra psicológica... A mí ese lenguaje, ahora obviamente con tantas cámaras, es imposible, ¿no? Porque la gente se puede llevar las manos a la cabeza. O sea, lo que se dicen ahora con lo que yo he escuchado... No es, vamos, esto es broma, ¿sabes? Creo que tiene alguna foto los dos con Luis Enrique, puede ser. Sí, ahora se le puede y tal, sí. Y Luis Enrique tampoco se callaba. Hombre, no, claro, pero al final parece que siempre tiene que ir con un mismo perfil, pero ahí hablaba todo el mundo, ¿sabes? Al final es todo mental, y si tú ves que diciéndole a un tío que es muy malo le vas a sacar el partido, pues se lo dicen. Claro. Pero es que eso ha existido siempre y existe ahora, y... A mí lo que no me gusta son las faltas de respeto con otros profesionales, con entrenadores, con aficionados. Eso sí que no me gusta. Sí, pero el juego psicológico de decirle algo para ver si claro, le estabiliza. Le está diciendo cosas, pero eso ha existido siempre. ¿Tú eres muy picado en ese sentido? Yo hablaba mucho. De hecho, al árbitro cuando... Yo radiaba los partidos y yo estaba todo el rato hablando. Falta, tal, no sé qué, pita, tal. Y yo al árbitro le decía, mira, yo no paro de hablar. Digo, tú no me tomes en cuenta, porque creo yo... Falta, tal, no sé qué. Y yo, Javi, cállate, tal. Pero es que yo juego así, además. Mi manera de conectarme era siempre el estar muy activo y hablando. Si yo no hablaba, mal. Claro. Porque no estaba concentrado en el partido. Y hay jugadores que no paran de hablar. He visto también muchos rivales también que son así, es su manera de estar conectado en el partido, de estar activo. Lateral izquierdo, para cerrar esta defensa sevillista, otro talentazo que ha tenido una carrera brutal, Adriano Correia. Adriano llega directamente del avión, lo pone a jugar Caparrós y es el mejor con un Sevilla-Barça. Sí, que va al larguero, una vaselina. Así, tremendo. Es que no había entrenado. Y dijo, este es el fichaje, lo puso en el 11. Y jugador extraordinario y ambidiestro, no sabemos si era zurdo o diestro. Es verdad. Yo siempre pensé que era diestro, pero jugando en izquierda. Siempre pensé eso porque me cuesta muchas veces pensar en un zurdo que juegue con buena diestra. Eso es más jodido de encontrar. Jugadorazo. La verdad que todos los brasileños que venían, yo no me puedo creer que a todos los ficharan, porque si no es un ojo, vamos, es una capacidad. Creo que ahí hacían mucho con Herminio también, que era un representante que traía muchos brasileños. O sea, ahí había una conexión ahí con Monchi y tal.
Y es que todos los jugadores que venían luego han tenido una trayectoria o en el Sevilla o luego en nuestro fútbol espectacular. O sea, vino Renato, Julio Batista, Dani Alves. Bueno, con Luis Fabiano no llega a coincidir, pero sí que toda esa época venían jugadores buenísimos. Vamos al centro del campo. Pobre el que juegue contra este equipo porque están Pepe Prieto, Navarro, Alfaro y mi pivote, mi volante de contención es Felipe Melo. O sea, no entra por ahí ni el viento. Qué maravilla. Buah, Felipe Melo. Con nosotros jugaba de extremo. Había destacado muchísimo en el Mundial Sub-20. Esto es en el Racing de Santander. La verdad que había una mezcla muy extraña en ese Racing de Santander. Pero luego llega también Garay. Sí, es que luego va de ahí al Madrid. Vinieron muy buenos, había muy buenos futbolistas, pero no había equipo. O sea, era como decir, este es muy bueno, pues lo traigo, tal. Pero llega un momento y digo, aquí hay demasiada variedad, aquí a ver cómo hago que esto al final sea un equipo, sea un conjunto. Jugador con unas cualidades espectaculares. Recuerdo que me llama Emery, que está en la Almería, para ficharlo ahí, y me pregunta por Felipe Melo y digo, mira, tiene muchísimo carácter, aquí la lía con algún compañero. Ha tenido alguna bronca. Va loco, Felipe. Claro, pero luego viendo cómo es capaz de esos jugadores llevarlos a su terreno, porque también si le das los informes de Verbanega, quizás no lo ficha para el Sevilla. Claro. Pues, sin embargo, él dice, bueno, yo creo en su juego, en cómo es como futbolista, y le preocupaba más el saber cómo es como jugador que luego su carácter, porque él quizá confiaba en que lo podía reconducir o hacerlo un jugador fiable y hace una temporada extraordinaria en el Almería y creo que le ficha a la Fiore, ¿no? Sí. A Italia. Bueno, ha jugado hasta el año pasado, como quien dice, ¿no? Ha sido súper longevo. Muy personaje también, en Brasil. Sí, tiene pinta. Alguna pelea por ahí hubo seguro. Sí. Además, bueno, os comentaba antes que tiene un encontronazo con un compañero, le echan del entreno. Y va Antoñito que... Le echa apreciado. Le echa, no, preciado. Que para que te eche preciado... Háztelo mirar, Felipe. Que liarla bien, sí. Y cuando está en el vestuario se le acerca ahí a Antoñito, que era mucho... Porque tú no sé qué, no sé cuánto, tal... Y hace así como para ir contra él, pelea, pero lo típico es que cuando vas pero te están agarrando es cuando más quieres ir. Sí. Que o sea, sacando un poco de pechito, pero poco pero cuando ya te tienen agarrado, ¿sabes? Porque no es tal. Y el otro hace así, digo, por Dios que no vaya. Cuando se puso así, digo, este no es la primera vez que se ha peleado. Se va a llevar un... No fue, por suerte, ¿eh? Bien, menos mal. Por suerte. Un poquito acompañando, aunque podía también repartir, ¿eh? Tú coincides con Pablo García, el uruguayo, al final del Atlético. Del Atlético de Madrid. Que luego juega en el Madrid, que luego tiene una carrera muy buena, Osasuna. Sí. Pero tú coincides con el primer Pablo García. Sí. En un momento en el que el Atlético de Madrid fichaba a muchos jugadores con proyección. El Atleti B estaba en segunda división. La temporada anterior en la que yo llego queda segundo clasificado. Un Atleti súper potente. Ese primer año, el anterior, estaba Pipo Baraja, estaban jugadores que luego tuvieron mucha trayectoria en primera división. Y en este caso a mí me fichan del Toledo y bueno, llegamos al Atleti B y éramos jugadores con perfil para en un año o dos estar en el primer equipo y ahí está Pablo García, pues jugador igual con muchísimas cualidades, mucho carácter, muy callado luego, muy extrovertido y iba un poco a su bola, pero sí, era buen jugador. Pero leñero, ¿eh? Yo le recuerdo. Sí. Es que el 11 tiene lo suyo, uruguayo. ¿eh? O sea, el 11 yo no sé si marcaremos muchos goles, pero ya te digo yo que no nos marcan ni uno. Como decía Simeone el otro día, no pasaban y si pasaban se llevaban un recado. Correcto. O sea, era tal cual. Ese centro del campo necesita un poquito de calidad. Un zurdito, ¿no? Un zurdito. Sí. Un zurdito así, fino. Tú coincides con Unai Emery en el Toledo. En el Toledo. Cuando él es jugador. Sí, además, yo siendo muy joven, yo llego al Toledo con 18 años. Él era, para que la gente lo sepa, una especie de interior izquierdo, una cosa así, ¿no? Sí, bandita izquierda, un jugador de calidad y zurdito y tal. Y la verdad que ahora que le ves su trayectoria como entrenador, sí que es de esos jugadores que dices, es que este tío vive el fútbol. O sea, él era 24 horas fútbol, muy pendiente de todos los equipos, se conocía a todos los jugadores, cómo jugaban uno u otro, en el campo no paraba de hablar. Y sí que quizás es un perfil que te lo podrías imaginar luego como entrenador. Obviamente ahora mismo es top, nadie puede pensar en su momento que puede llegar luego a ser un entrenador de los mejores del mundo, pero son curiosidades.
¿no? Sobre todo en mi época con 18 años y perfil de otros jugadores, ahora también que sale Unai Emery, jugué con Jan Urban, que ahora es seleccionador polaco. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Y esa diferencia de edades, jugar antes, para que la gente lo entienda un poco ahora que vas a jugadores con 17 años jugando en primera división, con 18 están en segunda división a no ser que subieras de un equipo de cantera, era muy difícil. Muy difícil, porque se dan muy pocas oportunidades a los chicos jóvenes. Y tú que has hablado ahora de Emery, de ese manejo de los jugadores del vestuario, él es muy especialista en eso. Y yo no sé si tú ya le notabas que tenía algo especial en ese trato, en esa manera de camelar a la gente, de sacar lo mejor de todos, porque es una cosa que todo el mundo que luego pasa por sus manos como entrenador destaca, que maneja muy bien cada carácter, le sabe dar a cada jugador lo que pide. ¿Ya era así Emery? Como jugador sí que era un tipo muy abierto, ¿no? Con todo se llevaba bien, hablaba con todo el mundo y quizás sí que esa habilidad, ¿no? para poder congeniar con distintos caracteres, pues le puede haber beneficiado también para luego llevar un vestuario de 25 tíos. Al final cada uno es muy distinto, ¿no? Y él al final lo ha hecho muy bien. Mis dos delanteros son bastante autosuficientes. La gente dirá, le falta creación a este equipo. Me da igual. Les mando 2 melones allí y que los bajen y hagan. Uno es Darío Silva. Darío Silva. Qué buen once has hecho. Sí, muy buen jugador. Pues Darío Silva igual, llega del Málaga al Sevilla, este Sevilla que también estaba en crecimiento y solo nos faltaba la guinda para... Éramos peleones atrás, pues ya pues mandar a Darío Silva solo arriba. Correcto. A pegarse con absolutamente todos. Jugador con muchísimo carácter, muy personaje también, muy abierto, es un tipazo. Y como anécdota, pues, se compró un Hammer y el tío le metió un colchón atrás y en una feria de abril se trajo a su padre y le preguntábamos a veces, oye, ¿y tu padre y tal? Y dice, pues nada, él se va con el Hammer ahí y luego se duerme en el Hammer. No me lo puedo creer. Le dejó toda la parte de atrás diáfano y le metió un colchón ahí. Pero el padre no para dormir con él en su casa. Maika, no existía el alquiler, el alquiler turístico, no existía. Era para momentos especiales como la feria de abril. Entonces tenía que sacar, para tenerlo cerca, había ¿no? de la que feria de abril. aprovecharlo, sí. Porque es verdad que, o sea, yo he leído que él en la época del Málaga se llegaron a inventar la palabra lunitis porque los lunes nunca iba a entrenar. Porque tenía lunitis, o sea, los periodistas ya le llamaban lunitis porque, o sea, de hecho, el Opera le llamó un día borracho, bueno, en fin, que era un poco como que muy fiestero en aquella época de lo que se cuenta. Mira, yo, como para poderlo relacionar, hay un viaje a Vigo, 1 millón de horas, yo creo que, no sé cómo era el viaje, pero era tremendo autobús, no sé. Pero vamos, que viendo las consecuencias, que se borró, porque de repente aparece escayolado, que se había hecho un esguince, y el lunes cuando llegamos a entrenar le dice el Mr. Caparrós, quítate la escayola y a entrenar. Y el chico volaba. O sea que ahí no había 15 ni nada. Y luego recuerdo sobre todo un partido contra el Zenit de San Petersburgo, que estoy estirando ahí en la zona. Había una sauna ahí, en el vestuario, y sale de la sauna, pega un trinque a no sé qué era, pero ese Darío volaba. Un frío allá a menos no sé cuántos grados en Rusia. O sea, se calentó con la petaquita, ¿no? Madre mía. La petaquita mágica. No lo había visto en mi vida, tío. Si le funcionaba, oye, mira, la poción mágica, ¿eh? Y tú dijiste, no, mejor Darío, yo seguí estirando. Yo vi cómo volaba y digo, madre mía. ¿Qué dupla formó con Darío Silva, con Dani Valdés y en el Málaga? Sí. Me acuerdo teñido de blanco, con el pelo teñido así. Es que se tiñó para diferenciarse de Cataña. O sea, él decía que no quería parecerse a él, o sea, físicamente, sí. O sea, tiene muchas historias. Yo en Málaga, Carlos Cariño, un periodista de Málaga, le he leído muchas historias de él porque, bueno, cuenta una auténtica barbaridad de su etapa en Málaga. Bueno, y perdió la pierna. Perdió la pierna. Sí. Años después de dejarlo. Un tío genial. O sea, el futbolista espectacular. Bueno, pues para lo que genera ahí un poco, ¿no? Todo ese caos de Darío Silva, pues alguien que huela bien los espacios, que vaya rápido. O sea, cógete si quieres. Ah, pues mira, pásamelo, de hecho, esto no lo hemos puesto por ti, ¿eh? Pásamelo, o sea, es totalmente casual que de los 4 cuadros que hay, 2 sean compañeros de Casquero. Sí. O sea, ahí está. Don Daniel Huiza, para completar mi 11. El fotón ese. Compañero en Getafe de Javi. Un Huiza top. O sea, tú le pillaste la época... Justo antes de Mallorca, la temporada anterior, con altibajos, creo que fue su carrera, luego por suerte para él también se estabiliza y tiene En Mallorca llega a ser pichichi de la liga incluso, ¿no? Sí, en la época del Mallorca.
Para mí, como compañero, el que mejor se ha desmarcado, ninguna duda. Su desmarque de ruptura al espacio y su lectura es espectacular. Un jugador con muchísima calle, en el que está viviendo el juego de una manera muy especial. Son jugadores talentosos, de los que son muy difíciles de encontrar. Muy peculiar, que no le gustaba para nada entrenar, pero sin embargo en los partidos corría como el que más. O sea, no paraba de tirar desmarques. Para mí, como pasador en el medio campo, me encantaba jugar con él, porque es un chico que está continuamente amenazando el espacio, la ruptura, que si le metías justo el balón en ese desmarque se presentaba delante de portería y luego definía fantástico. Jugador campeón de Europa. Además muy completo, porque es eso, tiraba muy bien en los desmarques al espacio. Si tenía las descargas de cara también, que a ti, por ejemplo, por tus características te venía muy bien, también lo hacía bien. Era un tío con muchísimas condiciones y de estos infravalorados y divertidos. Sí, y además es que lo he mirado porque digo, me suena que seguía jugando al fútbol o que algo Sí, estaba... sigue o sea, sigue ahí. jugando porque digo, me suena a mí algo de... Sí, lo acabo de mirar porque digo, así voy a decir una barbaridad. Sigue jugando con 40 y tantos años y juega en el equipo de su pueblo, en el Atlético Sanluqueño, ¿no? Juega... Sí, ahí ya ha jugado, ahora ya está en otro de menor categoría. Sí, o sea, yo Pero recordaba muy algo... especial. Yo recuerdo en los entrenos, además, que era mi pareja, el típico de, venga, pase por parejas y tal. Y él se ponía en una esquina siempre porque tipo, tenías que moverte un poco y tal. Y muévete un poco que te está viendo el míster. Que no se te note, ¿no? Madre mía. ¿Cómo era su relación con los entrenadores? ¿Ellos le entendían, le cuidaban, le sabían...? Le supieron llevar en un momento complicado de su carrera y le supieron entender. Y el Presi también, ¿no? Ángel Torres tenía ahí esa relación de amor-odio, Yo creo que ya era su segunda temporada y sí que es verdad que en el inicio pues tiene altibajos, sobre todo en su estabilidad, en su vida personal, y termina muy bien y quizás el Presi ahí ve que quizás es momento para venderlo, se va al Mallorca y recuerdo que él se quería quedar, porque claro, yo jugadorazo y decía, Dani, quédate y tal, y dices, yo me quiero quedar, pero y al final está esta opción y creen que es lo mejor, pero sí, yo le eché muchísimo de menos, muy importantísima para nosotros tener un jugador de ese nivel. ¿Qué te ha parecido el 11 de Fran? Fantástico. ¿Cambiarías algo? ¿Alguno que te quede ahí en el tintero que diga, uff, me falta... No, yo creo que ha tocado un poco de todo mi carrera. Desde tocar a Emery ya es top, porque fue de los primeros y ha hecho una buena combinación. La verdad que ha tirado mucho de sevillistas, porque él también lo conoce mucho y porque yo creo que son jugadores que deben estar. Está el top, que es Frode Olsen, están todos. 11 muy competitivo, yo creo que con graves problemas para que terminemos con 11 los partidos. Eso es verdad. Pero seguro. bueno, se paga poco las tarjetas rojas. Entrenador no lo he dicho, Joaquín Caparrós Camino, claro, Hombre, o sea, claro. no había ninguna duda. Ojo que está Monchi y luego estás tú, director deportivo, con estos 11 que estás aquí marcándote. Bueno, Y una cosa, yo aseguro diversión con mis 11, luego ya... Y a partir de ahora en Show Me the Money vamos a poner un cuadro ahí con Frode Olsen. Sí, vamos. A ver, no vamos Pero a quitar a gigante. Huiza porque Se yo lo ha Huiza lo ganado. quiero tener ahí. O sea, A más tanto no fuera. Tenéis que Más buscar la fuera. imagen que en esa eliminatoria Noruega-España, que es para clasificarse para un europeo, creo que es para un europeo, en la que sale un espontáneo, él le hace una entrada al espontáneo, el espontáneo lleva una gorra, él se pone la gorra y se va corriendo para la portería con la gorra puesta. El árbitro es Colina, pitando pi, 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 pi. Oye, quítate la gorra. madre mía. O Es esa o la tremendo. de la boda. Si encontramos a los que fuesen los que se casasen ese Sí, que se día, manifiesten. si están viéndonos, que no creo, pero bueno, si nos están viendo, que nos manden la foto de la boda con... Cuidado, ¿Cómo puede que en el típico programa 200 de Show Me the Money no traigamos de invitado especial a Frode Olsen. Buah. Ojalá, o sea, Ojito, ojalá, fliparía. O sea, Tenemos me que encanta- juntarnos aquí, Me encantaría,